¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Programa número 2517 de Atracción Verde y Negra. Programa de día martes, donde vamos a estar compartiendo la mesa, como nos gusta a nosotros, para hablar de todo. En un momento complicado, difícil, en un momento donde quizás la crisis sale a relucir o se nota mucho más que en otros dentro de la institución. Hoy, por ejemplo, me comentaban que iban a tratar los representantes de socios lo que tiene que ver con el aumento de la cuota social. Entiendo que ningún integrante de la oposición se va a presentar. No sé si el oficialismo tiene quórum propio para aprobar el tema del incremento de la cuota. Les voy a contar algo a mis compañeros que están acá. Digo esto para quien venga. Ya hay dos jugadores. ¿Se acuerdan del 2015? Equipo que se armó para... Bueno, en realidad se armó. No hay que decirlo, digamos, es lo indicado. Para la primera división hay dos jugadores. Yo digo, calculé que en cuotas como se podía, aquella deuda, ¿se acuerdan? De 6 meses había sido mermada o había de a poquito fueron cumpliendo. El otro día hablaba con uno de ellos y me decía que no está jugando dentro del plantel, porque creo que hay alguno también dentro del plantel. Me dice, mira Nacho, yo les dije, no, jamás inhibí, estamos hablando de hace 1 año y medio atrás, no inhibí, hablé una vez, hablé 2 veces, hablé 3 veces, hablé 5 veces, les dije que me pagaran como puedan, les dije que me pagaran a los premios en cuotas de lo que puedan, y por lo menos que exista las ganas de cumplir con esa deuda. No hubo noticias. Hace 1 año y medio, 6 meses. Yo me puse a pensar, digo, un jugador, otro me había dicho lo mismo, que no había cobrado un mango de esos 6 meses, más aguinaldo, si no me equivoco. Y estamos haciendo referencia, así nomás, al golpe. Yo, la verdad, desconozco si a alguno de esos jugadores algo se le habrá pagado. Ahora, sumando simplemente esos meses, digo esto para el que venga, porque a lo mejor, viste, no creo que desconozcan esto, pero si a ningún integrante de ese plantel se le pagó una parte o la deuda, aunque sean los que menos cobran, estamos hablando de un plantel promedio de un presupuesto de 2 millones de pesos mensuales. O sea que así, de una, si es que no le cumplieron, estamos hablando de 10 millones de pesos que nadie tiene en cuenta. Me parece que nadie tiene en cuenta. Ojalá que sean, en este caso, el caso de estos dos futbolistas. Pero por donde uno ya ni siquiera busca, lo buscan a uno, porque después seguramente ese jugador o cualquier otro de esos jugadores que hace 1 año y medio vienen diciendo a los premios, tirame algo, lo que sea, en cuotas, documentame algo, seguramente cuando intente obrar va a ser juzgado también. Nosotros digo, son cuestiones personales. La realidad que hasta el momento, por lo menos los que yo hablé no hicieron nada, pero en algún momento se dan respuestas. Entonces, esto es algo que pasó en estos días, por eso lo traigo arriba de la mesa y lo junto con otros temas, y con esta crispación, para mí entendible, que hay de parte de la gente por no poder presenciar injustamente, arbitrariamente, lo voy a decir cada uno de los programas, discriminatoriamente,
no puede presenciar el partido de Copa Argentina de Chicago versus Unión. Hoy podemos empezar a hablar un poco de eso también. Para eso voy a presentar a mis compañeros. Tengo ganas de abrir el juego porque los veo con ganas. Señor Marco Castro, lo saludo, ¿cómo le va? Polifuncional, ¿cómo anda? Buenas noches, Nacho, también para los oyentes, para Julio, que después lo vas a presentar, ¿no? Como te gusta a vos. No, lo iba a presentar, sí. Para el dato que tirás, es para tener en cuenta para la gente que realmente quiere hacer las cosas bien, de manera proyectada, ¿no? Nada producto del azar, porque estamos hablando de mucha plata. Y cada uno de esos sueldos que no se cobraron, de jugadores, pueden actuar de distintas formas. Claro, habrá que ver. Yo digo, a partir de esto, de 2 casos testigos, con nombre y apellido, que no, digo, no, si es necesario, no hay inconvenientes, lo nombramos. Digo, proyectando, por lo menos te da ganas de saber cuál es la situación. Si es que a una parte de ese plantel se le pagó algo, o si realmente esa deuda de 6 meses a un plantel entero sigue, o sea, Chicago la sigue teniendo 10, 12 palos, 12 millones de pesos de hace 1 año y medio. Sigue habiendo destrato después de haber seguido el club, porque en el peor de los casos sirve, ¿no?, ponerlos al tanto de cómo viene el club, de si se puede pagar o no, pero tenerlos presentes, de que no quedó en el olvido eso. Pero bueno, es lo que le toca a estos jugadores. Señores, ahí estaba Marco Castro charlando con usted. Algo de los Andes después. Por favor, a ver, adelánteme o tírelo. No, porque vos hablabas de la paternidad que venía teniendo Chicago con los Andes. Sí. Yo no sé si decir paternidad porque es un historial parejo, pero sí de aquella, sacando la promoción de ese tiempo en adelante, las buenas actuaciones de Chicago. Sí, uno recuerda por lo menos lo contemporáneo, salvo en partidos claves, ¿no? En partidos claves decisivos, muchos de ellos lo perdió Chicago con los Andes. Aquel 3-2 en la década del 80, yo era muy chiquito, Julio ya me contó el otro día. 3-2, victoria de los Andes. No lo pudimos ganar en los 2 ascensos. Hola, primero buenas noches, ¿no? ¿Cómo le va, Julio? No lo pudimos ganar en el campeonato del 81 y no le pudimos ganar en el ascenso del 91. Es más, Chicago pierde el campeonato en la cancha de los Andes perdiendo 2-0. Tremendo ese partido. Que lo echan a Jorge Mora, que la gran frase de Jorge Mora cuando junta a sus compañeros en la arenga antes de salir les dice: tenemos que ser inteligentes, entramos 11, no tenemos que salir 11 de la cancha. A la media hora más o menos se le cruzó el loco Romero, ¿se acordaron que el win derecho que tenía los Andes? Sí, le pegó una murra que lo tiraron arriba de la tribuna y lo terminaron echando a Jorge. Y después lo veo en el trayecto que va desde la cancha al camarín, llorando: soy un pelotudo, yo le dije que teníamos que entrar 11, salir 11 y me hago echar yo, que soy el más grande. Sí, yo recuerdo de aquella época lo complicado que era jugar contra los Andes, aquel 3-2 en cancha de Chicago, que era un poco nos dejó en la B Metropolitana y los Andes accedió al Nacional B, al primer Nacional B. No era una rivalidad complicada y la cancha complicada de siempre. Sí, es verdad, una tribuna gigante, que en ese momento, bueno, ahora es local, pero que Chicago era uno de los pocos clubes, equipos o hinchadas que podían llenar esa tribuna. Impresionante. De algunas cositas que fueron diciendo ustedes, ¿no? Primero, el tema, ¿no? Que la cortina, mediados de la década del 80, sí. Contemporáneo la tomo con alambre, que es la típica de Chicago. Totalmente, a nosotros nos encanta eso, el vintage, nos encanta el vintage. Vos decías, bien acotaba Marquito lo del destrato, y vos hablabas de las dudas que te generan los 6 meses que hubo de deuda de ese plantel. Yo le apunto a 2 lados. Más de una vez, charlando con el cabezón Testa en estos micrófonos, siempre Testa mencionaba que más allá de los ascensos, siempre los planteles terminaron
con una deuda de 4 o 5 meses atrás. Sí. Entonces no es la diferencia es que cobraron, no es un... Quiero decir esto, a mí lo que perdóname, Julio, que hago este paréntesis, perdóname. Yo digo que por... Te van a llegar los mensajes que Cabezón Testa. No. Digo, la diferencia... No, ellos no cobraron. Digo, en general... Digo, el Cabezón Testa siempre habla de un premio que no fue cobrado. Pero digo, en general, los planteles... Digo, en el fútbol hablo de Chicago. Cobran... Está bien, pero... A ver, iba a llegar a ese punto. Sí. Iba a llegar. Primero lo que quiero decir es que cuando enmascaran esta realidad con la deuda que supuestamente no, sino que la deuda que existe desde AFA para los clubes, enmascaran esta realidad. Uno lo que nota permanentemente es que esto es un modus operandi, no es un problema del hoy que la AFA debe, entonces esto no tiene la menor duda. Después, hasta la muerte de Julio Grondona, llegada la época de inscripciones de jugadores, llegaba el gran negocio, donde uno hacía de malo, el otro hacía de bueno, pero eran socios. Claro. Marque salía a putear para no pagamos el fútbol, que si no le pagan a los jugadores no hay competencia, bla, 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 bla. Del otro lado, Grondona salía a negociar con el poderoso de turno, torneos sin competencia, sí, el gobierno, quien fuera, para equilibrar las finanzas. Muerto Julio, esta negociación o esta pantomima no se volvió a repetir. Marchi quedó a un costadito sin participación, entonces los jugadores se quedaron huérfanos. Vos fíjate que de ahí en adelante se inscriben jugadores sin que los clubes estén con el libre deuda, si no sería muy difícil, no para Chicago, para un montón de clubes. Pienso en Quilmes, por ejemplo, pienso en Banfield, por ejemplo, para inscribir jugadores. Si eso llega a suceder en esta nueva AFA, que de nuevo no tiene nada, lo de Chicago con juveniles no va a ser un proyecto, sino va a ser un manotazo de ahogado y urgencia y necesidad, así como fue aquella temporada 99-2000 que terminamos con la soga al cuello en el último partido en cancha de Lanús. Si Chicago no se pone los pantalones largos, que creo que no tiene forma de ponérselos, porque me parece que tampoco hay ganas de hacerlo. Yo no veo en la proyección una continuidad en donde si yo voy a seguir, trato de modificar lo que Julito, hice. Julito, pará. Ahora, el otro día repasamos después de Gualeguaychú. Lo quiero repasar con vos que estás acá. Por lo menos época contemporánea a la nuestra. Década del 80, los pibes de Chicago. Sí. ¿Cuándo aparecen los pibes de Chicago? La frase con la canción, con Dundo, con González, con Sena. Después de una gran crisis económica que venía sufriendo el club. Cuando hicieron estrago con un plantel de primera, que no se podía pagar. Que no se podía pagar. La temporada 86, el torneo de apertura 86, que Chicago no asciende al Nacional B, una cosa increíble porque tenía por integrantes, jugadores individuales, a enormes goleadores del fútbol argentino, Escota, Landaburu. Prono, el arquero que venía Independiente de la selección juvenil. Pero Escota, Landaburu, que se cansó de hacer, Ariel Borcillo, que se cansaron de hacer goles en todos lados, y el gringo sí cumplió, pero el resto, y Chicago termina con Rifurcat, con Calipo, con un plantel de la puta madre. Pero, o sea, termina ese plantel, sale hasta en los noticieros de la época, y en los diarios hablaba de que Chicago dejó libre un plantel entero. Seguro. A partir de ahí aparecen los pibes de Chicago, Cochera, Dundo, creo que quedó Cochimano. Lo que quedaron grande, lo que habían quedado grande eran el Mono, no, el Mono solo, había quedado en un par de partidos Ariel Borcillo y que venía de préstamo Independiente y también estuvo el Tano Labón en algunos partidos. Perfecto. Pero después se van. Ahí está la gente de la orquesta. Mirá, hace rato que no practica. Está para mí con un blanco de más. Fíjate que tocó el bandoneón. No es que tocó el bandoneón, se quedó dormido de coté. Se ve que no le gustaba el tema que estamos charlando. El hombre vio que tiene el pañuelito que le sobresale y la corbata gruesa.
se tiró de costado y le sonó ahí. Me lo despertaba Jonathan, por favor. Gracias, señor, por favor. Bueno, voy a esto, Julio. Estamos hablando de década del 80. Fines de la década del 80, 90, principios de los 90, se arma aquel equipo con Víctor Rogelio Ramos, Dalcio Giovanoli, aquella selección también de jugadores grosos. $1 millón en ese momento. Estamos hablando de aquella final, justamente nos retrotraemos. A Chicago Atlanta. Exactamente, perfecto. Donde la AFA, en un fallo insólito, le da por desestimado el reclamo a Chicago por un reclamo de mala inclusión de los jugadores, diciendo que los jugadores no estaban mal habilitados, no estaban inhabilitados, sino estaban mal habilitados. Pero yo voy a esto, se vuelve a repetir, en pocos años, cíclico. Un equipo de estrellas y después un equipo donde van a buscar a Mario Marcelo, lo bajan de un tractor, al cubanito Fernández. Quiero decir esto. ¿Las estrellas son las del 2015? No. Ah. Estoy diciendo, los tiempos van cambiando. ¿No ¿no? del 2006 tampoco? No, nos vamos ayornando. Quiero decir esto. ¿Por qué después, no como una convicción, se vuelve otra vez a la austeridad obligada, no austeridad por una convicción? Y Chicago históricamente, después en el 98 con el equipo de Mora, con Tonelotto, con todos los jugadores que venían de San Lorenzo, jugadores normalmente un rico plantel que terminó jugando por la conducción que llevó a ese plantel a estar unido y seguir jugando. Y terminamos con Walter Marchesi, con Argüello debutando, con el Negro Serrano debutando, con un montón de jugadores. Entonces, ¿qué vuelve a pasar otra vez ahí? Recurrimos a los pibes. ¿Por qué recurrimos a los pibes? Porque estuvimos de joda. Y yo creo que ahora estamos cagando más arriba de lo que podemos con el presupuesto de fútbol. Y siguiendo con los pibes, más allá que no lo tuviste en un plantel completo armado de todos los pibes te fueron salvando con cada una de las ventas para ponerse al día en ese momento que nunca terminamos de ponernos al día, porque si no, ¿cómo se entiende que siempre terminás debiendo 4 o 5 meses? Totalmente, pero ¿qué quiere decir? Es histórico. Lo que va a pasar ahora, cuando ustedes vean o están viendo a jugadores como Charpentier, están viendo a jugadores como Mater que está pidiendo pista, a jugadores como Adrián González, es consecuencia no de que haya una dirigencia convencida de que esto es el camino indicado y el correcto, es consecuencia de malos manejos y consecuencia de austeridad, porque no hay una moneda partida al medio. No, austeridad no te acepto la palabra austeridad. Te acepto que no me la aceptes. Mira lo que te digo. Te acepto que no me la aceptes. Porque si hubiesen sido austero, no hacen los desastres que hacen. Exactamente. Tenemos una nota ahora. Pero te acepto que no me la aceptes. Porque está mal empleada, porque la palabra austeridad es otra cosa y esto es, no me queda otra. No me queda otra que jugar con los pibes y reducir el presupuesto a un tercio de lo que estamos, de lo que estamos pagando. De lo que estamos debiendo ahora. Ahí está. Ojo. Y estamos mandando a la cocina, al horno, a los pibes. Nos puede salir como el equipo de los pibes del 87-88, donde un montón de esos jugadores brillaron, o nos puede salir como fue lo de los chicos del 99-2000, donde grandes jugadores, Maurito Enrique, el Vasco Unzurrozaga, un montón de pibes que tenían una calidad enorme para triunfar en el fútbol, en la parrilla cocinados, no pudimos seguir jugando. Totalmente. De esto se trata, señores, un poco lo que queremos hablar y la recorrida que hicimos, para que entienda que esto es, lamentablemente, lo que está pasando ahora y lo que va a pasar en poco tiempo, no es la primera, y lamentablemente, por como pinta la cosa, no va a ser la última vez que esto ocurre en Chicago. Y también mencionaste en la editorial el disgusto y el enojo de la no presencia del público en cancha de Banfield. Esto tiene nombre y apellido, pero nunca lo van a decir. Los responsables de la ausencia de público en la cancha de Banfield, más allá que quieran endilgárselo a la organización, tiene que ver con Chicago y con Unión y con sus dirigentes y con lo que ellos alimentan en el día a día, que hoy se lo está comiendo a ellos y les juega en contra. Esa es la razón fundamental por la que Chicago Unión va sin público. Aunque nunca lo van a decir, porque es jugar en contra de su propio prestigio. Prestigio. Sí. Ahí no te lo acepto yo. Tenés razón. Ahí está.
Aceptame que no te lo acepto. Señores, estamos con Jonathan. ¿El señor cómo está? Me están dando un vaso de agua en este momento. ¿Está reaccionando? Yo no lo veo. Veo los labios medio... Llamen a seguridad, por favor, que llamen al SAME. ¿Está escuchando? No está al aire, menos mal. Gracias a Dios no está al aire. Mejor vámonos a la tanda. Me pongo un manto de piedad, Jonathan, que tenemos una nota. Ya tenemos todo preparado. Tecnología de punta. ¿Todo preparado? No, te queremos saber. Tecnología de punta para escuchar la nota en el próximo bloque. ¿Le parece? Vamos a la tanda que ya se lo cuento. Seguí con nosotros. Estamos compartiendo Atracción Verde y Negra. Bueno, señores, seguimos en este programa número 2517 de Atracción Verde y Negra y tenemos en el aire, y teníamos ganas de charlar con él para ver sobre todo cuál es su situación. Sabemos que su contrato vence el 30 de junio, queremos saber cuál es la situación de Diego Vera, que nos parece que hizo un muy buen trabajo, un gran trabajo en División Reserva, en inferiores de Chicago. Así que Diego, te saludamos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto escucharlo. Igualmente, Diego. Bueno, te llamamos en principio para saber, digo, a pocos días de que finalice el mes, cuál es tu situación, si es que renovaste con Chicago, si estás encaminado para hacerlo. Contanos un poco. Sí, se iniciaron conversaciones con gente ligada al departamento de fútbol profesional y sí, estamos avanzando en ello, si bien legalmente, digamos, no hay nada firmado, ya está todo encaminado como para sentarnos a dialogar de manera tranquila y ver cómo seguimos este proceso de reserva. Digamos, sin meternos en detalle, por supuesto, ¿tenés que solucionar condiciones económicas o hay más hincapié en las condiciones de trabajo, a mejorar de cara al futuro? ¿Cuál es la prioridad hoy por hoy? No, la prioridad pasa por todo lo que tenga que ver con el proyecto en sí, no desde lo económico, que no es un tema que hoy en día, si bien la situación que estamos viviendo no es la ideal y es la misma que está pasando la gran parte de los empleados del club, pasa principalmente por las condiciones de trabajo, por volver a encauzar algunos factores que hacían que el proyecto sea poder proveer a los jugadores a primera división y retomar esas situaciones que en primera instancia estaban más que claras y que después con el transcurso del año se fue perdiendo. Pero le repito, no son factores determinantes a la hora de tomar una decisión negativa. Creo que ambas partes tenemos la voluntad de que esto continúe y bueno, falta solamente, como le decía, sentarnos a poder dejar en claro cuál es la postura del club de acá hasta fin de año y la nuestra. Hola Diego, ¿cómo te va? Julio Cordara. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo le va? Bien, Diego, estuvimos el domingo mientras presenciábamos el entrenamiento de fútbol que estaba junto con Facu Argüello. Me acerqué a saludarte y decirte en aquel modo que yo conozco de tu trabajo cuando estabas en infantiles. Me acuerdo que dirigías la categoría 2001 entre ellas, y ya de aquel momento se veía el trabajo que realizabas. Este presente, donde hay un montón de chicos interactuando con la primera, ¿forma parte de ese proyecto que decís vos que hay que profundizar? A ver, inicialmente eso estaba contemplado y de hecho era uno de los motivos que me generaba más entusiasmo a la hora de tomar las riendas de la divisional reserva. Esto lógicamente tenía que ver con la proyección de los jugadores que uno veía que tiene el club, que siempre los tuvo, por lo menos desde que uno en su primer periodo pisó el club en el año 2011.
Entonces era cuestión de reforzar esa posibilidad. Hoy en día es una posibilidad más que cierta por dos motivos fundamentales. El primero tiene que ver con una realidad del club y esto se refuerza, digo yo, gracias a Dios, con la voluntad del técnico del primer equipo, de Facundo Argüello, quien de más está a decir, conoce más que nadie cada ladrillo del club y sabe defender la historia del club como pocos podrían hacerlo. Entonces, al haber pasado diferentes situaciones dentro del club, entiende y sabe que hoy en día el club se tiene que nutrir de los jugadores de reserva y bueno, ahí estamos nosotros tratando de ser funcionales a la realidad del club y al gran trabajo que están haciendo ellos como cuerpo técnico. Hola Diego, Marco Castro te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís integrando ahora de alguna forma el cuerpo técnico de primera? Sí, permítame corregir, no puedo ponerme en ese rol. Sí somos, como dije anteriormente, funcionales al trabajo que ellos hacen, como también lo hacíamos anteriormente con Rondina y su gente. Nosotros lo único que intentamos hacer es darle las herramientas, en este caso los jugadores, en las mejores condiciones como para que él meta mano y le toque elegir a quienes él considere que están en ¿Y cómo ves a los chicos que te tocó trabajar este tiempo, que ahora están siendo parte importante del plantel de primera? Bien. En realidad nosotros sabemos que la experiencia se hace en el camino, con lo cual nuestro trabajo desde enero a esta parte pasaba por darle las mayores herramientas técnico-tácticas y físicas y principalmente mentales. Sabíamos que esto podía llegar a ser no inminente, pero sí una posibilidad muy grande de que el club necesite contar con chicos de la cantera como para afrontar determinados compromisos. Entonces la parte mental tiene un peso muy importante. Hoy en día vemos que los jugadores que están siendo promovidos y hasta en algunos casos utilizados en el primer equipo mentalmente están fuertes y preparados como para asumir ese compromiso. Te voy a meter en la charla que tenés para profundizar este momento y que se pueda dar una continuidad. Entre esas cosas está el que haya más seriedad y valorización del laburo de la reserva. Digo, que pueda haber una consecuencia de cuándo se entrena, dónde se entrena, que se pueda estipular con anticipación. Y sí, son puntos a tocar que tienen incidencia directa en el trabajo y como lo mencioné en alguna oportunidad, en el día a día ese tipo de cuestiones generan un desgaste que si uno lo pudiera canalizar hacia algo mucho más productivo para el club, los resultados serían mucho más y mejores. Con lo cual, lo que usted menciona es un tema seguramente a tocar cuando nos toque reunirnos. Diego, yo denoto, te estoy escuchando con atención, que hay una afinidad a la hora de, por lo menos de tener una visión de trabajo con Facundo Argüello, el entrenador actual de Chicago, y creo, la sensación, esto sí no es una pregunta, es una apreciación, que vos continuar, como todo está dado para que lo hagas, podemos acercarnos a una palabra que yo, por lo menos en los últimos tiempos, o hace bastante, no menciono en Chicago, que es coordinación a la hora de trabajar, que tiene que ver con ese complemento de vos preparar a los futbolistas, de que el entrenador de la primera confíe en tu trabajo y además en las referencias que puedas dar y que pasen o se potencien casos como el de Charpentier o como el de Mater, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, confío en que, o al menos en estas primeras semanas de trabajo que tuvo el
el cuerpo técnico comandado por Argüello, hubo esa comunicación, esa conjunción de ideas que lógicamente nosotros nos ponemos al servicio, pero notamos una apertura de parte de Facundo y de su gente como para no solamente ver de qué manera nosotros podemos complementarlos a ellos, sino que hubo esa apertura, estuvo también para ver de qué forma ellos pueden colaborar con el trabajo de juveniles de reserva, y eso marca también la postura, y vuelvo al comentario anterior. Él es un hijo del club y sabe lo que es pasar por las diferentes divisionales y las problemáticas que hay y entenderlos. Entonces yo confío en que este segundo semestre, por más de que en los papeles parezca que es complicado, y de hecho lo va a ser, confío plenamente en los juveniles, en los viejos, entre comillas, juveniles, como los que ya están afianzados en primera, como aquellos que están pidiendo pista desde hace un tiempito esta parte. Bueno, Diego, estaremos atentos a lo que ocurra en estos próximos días, y nada, la próxima charla esperemos que sea en el piso para hablar un poco de esto, ¿no? De coordinación, del trabajo que vas a seguir realizando en este semestre, así que nada, esperamos que todo llegue a buen puerto, así que Diego, te agradecemos mucho por la comunicación. No, el agradecido soy yo por siempre vertir conceptos favorables, si se quiere, hacia el laburo que estuvimos haciendo, y sin duda que, como dije antes, queremos lo mejor para el club, y si nos toca desde adentro, como confío que así va a ser, seguiremos superando escollos y estando funcionales a la historia del club, y bueno, agradecido por los conceptos, y bueno, quedamos a disposición de ustedes. Muy amable como siempre, y no regalamos conceptos, sino queremos que en este caso vos, como cuando mencionamos algún otro que nos parece, se lo ganan con su laburo, con su profesionalismo, y simplemente es eso, Diego. Así que muchas gracias. A ustedes, buenas noches. Señores, ahí estaba Diego Vera, como nos contaba, todo encaminado para que continúe su trabajo, y creo en este caso también que mucho tiene que ver esta cuestión de afinidad que hay con Facundo Argüello. Digamos, acá la sensación que uno tiene es que no hay filtro entre Vera y Argüello. Yo te voy a decir que el domingo, por ejemplo, sí, que Chico jugó el sábado, el domingo es una práctica entre los que no jugaron con chicos de reserva. Estuvieron ambos en la platea sentaditos los dos mirando el partido y hablando entre ellos. Yo estaba en el otro paño de la platea, digo, no me acerqué ni para saber de qué hablar, ni me interesaba tampoco, pero sí noté esa cercanía y eran señalizaciones al campo de juego con distintos lugares donde estaban los chicos. Se tiene que quedar más que nunca, me dicen acá, y es así, es tal cual, no hay filtros entre Facundo Argüello y Diego Vera. A ver, yo digo que si hubiera existido algún filtro, quizás Charpentier hubiera tardado un año más en debutar en la primera. No digo que Charpentier esté para jugar, es un pibe con unas condiciones enormes, con mucho laburo por delante, pero digo que este diálogo directo me parece que facilita las cosas, facilita la coordinación, el complemento, que antes quizás, y esto pasaba hasta con nuestro querido y respetado Bobo Rondina, eran filtrados. Quizás te puedo asegurar, sí, que hasta jugadores que no se ven en el momento, en el día a día, llega la información y ellos lo ven. Por caso, algunos chicos que se arrimaron a enterar en estos días al plantel de primera y que estaban tapadísimos. Y hay otros que estaban... Bueno, pero lo que pasa es que los pibes en este caso son una herramienta de otra gente, ¿no? Y vos hablás de que se filtraba el diálogo. ¿Qué mejor que Diego Vera para hablar con Facundo Argüello con respecto a los chicos? Y en esta situación puntual. Yo por eso insisto, y por eso yo lo hablé con Julio, lo hablé con usted, para nosotros era el momento indicado. Yo, digamos, es para el complemento, para lo que se viene, me parece que es una pieza fundamental. Pero, la continuidad de Diego. dándole las herramientas necesarias para laburar, y no que sea
un laburo profesional, y no hablo de la plata de lo profesional, ni la rentabilidad de los jugadores, hablo de que no tengan que andar como parios buscando un lugar para entrenar, y que de un momento a otro, de un día para otro, tengan que ir resolviendo dónde entrenan, que eso sea. Chicago es un solo Chicago. Bueno, contempla en ese único Chicago el fútbol profesional, el fútbol amateur y todos los que tengan actividades. Es un solo Chicago. Julio, dejémonos romper las pelotas con eso. Es así, es lo que hay que hacer. Pero la realidad te indica otra cosa: que hay entrenadores en inferiores que no se hablan entre sí, que hay un coordinador que lo único que hace es dividir. Entonces, que había un tipo que lo único que hacía era dividir. Entonces, ante esa situación. Perdón por ese abrupto. No, está bien, pero digo, ante esa situación, me parece que es una parte importante. Y sin intermediarios que puedan tener un diálogo de esta manera, como lo tienen directos y frontal. Creo que para el Chicago que se viene, con lo que tenemos que tratar de potenciar lo que tenemos. Esta es la idea, por lo menos nuestra. Yo quiero dedicarle el programa, le quiero mandar un saludo grande a Julio Portillo. Le quiero dedicar el programa a Brenda, es la sobrina de Julio, Brenda Caro, vive en el barrio Golf del kilómetro 35, Virrey del Pino, mucha gente de Chicago ya en el kilómetro 35, tiene un problema de salud, que descontamos que va a salir adelante porque es hincha de Chicago, porque tiene fuerza, tiene 13 años, es fanática de Chicago, escucha el programa, así que para Brenda va dedicado este programa y estamos convencidos que muy pronto la vamos a ver bien, y cuando esté bien le comprometemos a Julia que la traiga al programa, más allá de ir a la cancha. Así que un beso grande para Brenda. Nos estamos despidiendo. ¿Jugará el señor? Estaba lloviendo cuando entramos. Contra Chacarita está complicado, ¿no? El piso sintético pasa que es el alvear, ¿no? Sí, difícil que se sume, pero a lo mejor le quita un poco de gente. Bueno, Castro. Para despedirme, desde el 2009 a la fecha, sí. Chicago enfrentó 12 veces a los Andes. Sí. Ganó 8, empató 2, perdió 2. Eso. Le convirtió 19 goles, de los cuales 14 fueron en el segundo tiempo. Y de esos 14, 8 fueron en los últimos 10. Y algunos sobre la hora, ¿no? Le ha dado vuelta 3 partidos a los Andes. En el 2010, 2-1 con goles de Bocci y Petrovelli. El recordado partido de 2014. Sí, el 3-2. Acosta, Montenegro, Gómez. Y el del último fin de semana. Perfecto, buen dato. Después le voy a dejar a Marquitos para que lo mencione mañana. Los 6 partidos que el técnico de Chicago y el técnico de Unión compartieron en la cancha jugando en primera división con Chicago. Perfecto, señores. Sí, es un dato interesante para compartir. Mañana estaremos ya con la previa del partido de Copa Argentina entre Chicago y Unión de Santa Fe. Con toda la data, toda la previa a full. Como el partido se merece, más allá de que el marco no va a ser el que esperemos. Ahí Julio apagó el micrófono. Y se suspendió Atlético Paraná al Boys. Faltaban un poco más de 12 minutos. Al Boys cuenta con una linda cartita a favor de acá al cierre del torneo, ¿no? 0-0 iba. Qué raro. No, pero cambió todo, Década del 80 hacían eso. ¿Te acordás, Chicago Argentina? Se apagaba la luz. Y si no, que le pregunten a los Andes cómo terminó el torneo anterior con Guillermo Brown. Mamita. Bueno, señores, nos estamos despidiendo. Nos vamos a reencontrar mañana, como le dijimos, con la previa de Chicago Unión de Santa Fe, partido por Copa Argentina. Le agradecemos a Jonathan y al señor que sigue durmiendo, el que está con el acordeón. No sé, es un bandoneón, ¿no? ¿O es un fuelle? ¿Qué es? Pero bueno, no nos vemos en buen estado. Le mandamos un cariño grande. Nosotros nos reencontramos mañana nuevamente, como siempre. Señores, muy amable y muchas gracias.